Muy bien, nos acompaña esta noche, primero los saludos, soy Cecilia Valenzuela, estamos en Mira Quién Habla, y nos acompaña esta noche el Procurador Antiterrorismo Julio Galindo. Vamos a conversar con el doctor Galindo sobre esta situación cada vez más abrumadora respecto de Sendero Luminoso, el rebrote y la falta de reacción de parte de los políticos en nuestro país en relación a este tremendo riesgo que corre nuestra sociedad. Recién hoy día hemos leído en Perú 21 un adelanto de una acusación fiscal. En la que la Fiscalía Superior que dirige el doctor Luis Landa va a acusar o va a encauzar en la acusación contra el camarada alias Artemio a dos excongresistas, Nancy Obregón, Elsa Malpartida, y la hermana de Nancy Obregón, Rosa Obregón, porque según la acusación fiscal fueron personas cercanas a Artemio, se reunían con él en los distritos de Huarcar y Colpas, en el Alto Guayaga, donde coordinaban protestas como el cierre de carreteras para evitar la erradicación de los cultivos de coca. Además, el informe fiscal, según detalla el diario Perú 21, dice que en una de sus conclusiones dice que se ha establecido también que las dos señoras Obregón y Malpartida, que fueron congresistas por el nacionalismo, habrían advertido a Flores Ala, es decir, a Artemio, de los operativos policiales que se desarrollaban en la zona para capturarlo. Y esto cuando ellas eran dirigentes cocaleras en los distintos distritos donde ellas vivían. Lo que hace, digamos, su participación, su relación con él como de suma gravedad. Queda establecido también que la relación entre Obregón, Malpartida y Artemio se realizó antes de que estas dirigentes se conviertan en congresistas de la República. Doctor Galindo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tremendamente serio. Sí, en efecto, ¿no? Es un tema muy grave esto, ¿no? Bueno, lo que pasa que en este caso, del famoso caso Eclipse, expediente en el que fue capturado Artemio, habían testigos que así habían señalado su vínculo de estas dos o tres señoras con todo el desarrollo criminal de Artemio. Entonces ya el señor fiscal ha hecho la acusación correspondiente, aún todavía no ha sido notificado a la Procuraduría, pero de acuerdo a la versión de la prensa, definitivamente ellas están incurso en este delito, consecuentemente en el futuro van a tener que ser condenadas, ¿no?, por su participación en esto, según las pruebas que entiendo que haya visto el señor fiscal para formular la acusación correspondiente, ¿no? Esta asociación en realidad establece vínculos entre los campesinos cocaleros, que además en algunos detalles del informe que el fiscal va a convertir en una denuncia, se organizaban para impedir no solo la erradicación de cultivos, sino que además también lo hacían para tomar carreteras, para hacer actividades políticas. Esta relación no se ha disuelto porque Artemio ha caído y las dos dirigentes se convirtieron en congresistas y se quedaron en Lima. Los herederos de los dos lados han continuado esa relación, ¿o estoy equivocada? No, tiene que ser así, definitivamente, ¿no? O sea, eso no es un trabajo de personas. Y si en su condición de dirigente han hecho una participación activa, sea en vía de colaboración o integrancia, va a tener que probarse en el desarrollo del juicio cuál ha sido la situación de cada una de ellas. Pero yo definitivamente valoro con mucha seriedad la capacidad del doctor Luis Landa, un fiscal honorable. Yo no creo que él pueda haber inventado la comisión del delito. Si él ha formulado acusación contra ellas, definitivamente deben existir estas pruebas, que espero una vez que me notifiquen a la Procuraduría de esta acusación, tomaremos real conocimiento del tema y podremos en un futuro hacer un desarrollo mucho más amplio y mucho más detallado de este tema, ¿no? ¿Cómo puede la Procuraduría
sustentar, apoyar la labor de la Fiscalía. Es decir, pues la Procuraduría también establecer una denuncia, tratar de trabar una acción para que los jueces no se asusten y los jueces no se retraigan, porque hemos visto mucho temor en muchas de las autoridades, lo vemos permanentemente en el interior de nuestro país, donde hay que hacer esta denuncia en Lima o en el Monzón, de No, bueno, donde ellas vienen. de acuerdo al último pleno que se ha producido en el Poder Judicial y en la Fiscalía, los procesos de terrorismo se van a manejar exclusivamente en el Poder Judicial especializado, o sea, en la Sala Penal Nacional. O sea, de ahí no hay ninguna duda, a excepción de Ayacucho, en donde sí se hacen la primera etapa, vale decir, la investigación preliminar o la denuncia nace en los jueces supraprovinciales y en los fiscales supraprovinciales de Ayacucho, pero en los demás hechos a nivel nacional, todos convergen a Lima. O sea que en Lima se va a desarrollar todo ese proceso, en el que inclusive la acusación fiscal, el juicio oral va a ser en la ciudad de Lima. Y si las dos señoras que usted ha hecho referencia son parte de este proceso, de acuerdo al criterio del señor fiscal, van a tener que participar en el proceso oral acá en Lima conjuntamente con Artemio, ¿no? Ajá. ¿Y qué se producirá? ¿Un careo? ¿Una Bueno, investigación en no, paralelo? ¿Qué es lo que de alguna viene? forma simplemente se van a actuar las pruebas pertinentes, pero de lo que yo estoy seguro sí que hay testimoniales, hay sindicaciones de muchas personas que han recorrido en esta investigación preliminar, en este caso Artemio, donde lo han sindicado estas dos señoras ser parte, ¿no?, de este grupo criminal que manejó Artemio, no tanto en la vía de aniquilamiento como la orientación ideológica y militar que manejaba Artemio en la zona del Guayaga, ¿no? Ahora, el propio Sendero Luminoso en el Braem, es decir, las huestes del camarada José y sus militantes y sus ideólogos señalan, y además desde su perspectiva señalan con desprecio la alianza entre Artemio y el Movadef. Lo dicen reiteradamente en sus escritos, en escritos que además han sido recogidos por nuestras fuerzas del orden en manos o muy cerca de los refugios de los campamentos de estos terroristas que están en el Bran. Ellos señalan fehacientemente en sus escritos que la alianza entre Artemio y el Movadef era una alianza natural, que pertenecían a la fracción gonzalista o pertenecen a la fracción gonzalista, o sea, se refieren a Abimael Guzmán. Eso es parte del proceso, eso tiene que sustentar, digamos, este proceso. Fíjese, yo soy un convencido de que no es verdad esa aparente diferencia que hay entre Quispe Palomino y los dirigidos por Artemio. Para mí definitivamente son estrategias que ellos usan. Puede ser. Fíjese. Puede ser, pero establece la relación entre el Movadef y claro, Artemio. Pero sin embargo yo conozco documentaciones, tengo informaciones que también el grupo de Brad apoyan a Movadef. O sea, ¿Al Movadef o al CONARE? A CONARE y a ambos. O sea, al final, fíjese, Movadef no es otra cosa más que de la misma familia que CONARE. Lo que pasa que vía CONARE lo que ellos han buscado o están buscando es legalizarse políticamente, ya que fracasó Movadef para ser considerado políticamente como brazo derecho de Sendero, y ya no va a ir, no más, porque ahí está el mandato del Jurado Nacional de Elecciones, que un pleno ha determinado que no puede ser considerado partido político porque ellos dentro de su estatuto, dentro del contexto de su fundación, piensan que el pensamiento Gonzalo es una de sus herramientas ideológicas. Y si esto es así, definitivamente esto significa crimen, matanza, asesinato, daño a ingente cantidad de peruanos, entre ellos el caso, por decirle, Lucanamarca, el caso Soras, ¿no? Porque ellos han dirigido esto. Entonces, si eso es así, yo creo que mal podemos decir de que hay una gran diferencia entre la gente CONARE con la gente Movadef. Lo cierto que a ambos los dirige Abimael Guzmán desde la cárcel. Da directiva, para mí,
Aymar Guzmán sigue siendo dirigente máximo de Sendero. Para mí, él sigue siendo, como se dice, está en la condición de autor, ¿no? Intelectual, el autor, como se dice, el cerebro de esta organización criminal, y por último se mantiene en la condición de, ¿no? Del delito continuado, o sea, él continúa con sus criterios criminales, o sea, utilizando el famoso que se llaman correos de comunicación. Hay gente que entre ellos Crespo y todo su equipo llevan de afuera toda una información y después de hablar con Guzmán sacan directivas, orientaciones y decisiones que le indica Guzmán a Crespo y a tus huestes criminales, ¿no? Sí. Entonces, no podemos caer. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, sí. Pero creo que los ciudadanos lo tenemos claro. Sí. Mi pregunta iba, doctor, discúlpenme que le insista, a la relación entre el Movadef y el terrorismo activo, ¿no es cierto? El de Artemio, que además cada vez está más claro, vinculado también, por supuesto, al narcotráfico, pero también al movimiento cocalero. Bueno, no solamente obviamente, al narcotráfico. Sí, así es. Lo que pasa es que es toda una organización, ¿no? O sea, no podemos decir que Artemio dejó de ser dirigente de Sendero, sino que hicieron alianzas estratégicas con los narcotraficantes y obviamente con sus dirigentes, porque los dirigentes son el puente entre su organización y el grupo criminal de Artemio, que en todo caso es Sendero Luminoso. Ambos se necesitan, el uno para el tema de financiamiento y el otro para su existencia, para la protección que recibían del grupo de Sendero. Entonces, eso es una alianza tan fuerte que no solo es que cuídame y yo te pago, sino que existe mucha familiaridad, mucho diálogo, ¿no?, entre esta gente y estos dirigentes que manejan todo este grupo de fabricantes y ¿qué le digo?, traficantes de droga, ¿no? Claro, y de ahí han salido entonces los testigos que han acusado a Nancy Obregón ya de esa malpartida. Así es, efectivamente. Mucha de esta gente que los conocen, tanto a Artemio como a las señoras que ha acusado el fiscal, hay precisiones concretas donde los testigos así lo dicen. ¿Dónde queda, por ejemplo, en una situación así, posiciones como las del señor Soberón, que fue el primer jefe de Vida durante este gobierno y que mantenía una relación permanente con las dirigencias de los cocaleros? Bueno, como todos sabemos, se ha podido notar, el señor Soberón es proclive, defensor de este grupo, ¿no? O sea, sabemos que él nunca le hizo la guerra estratégicamente a este grupo de traficantes y fabricantes de la droga. Ha tenido ciertas condicionantes que tienen una cercanía hacia ellos. Por eso es que él hace una serie de declaraciones que son bastante complicadas, ¿no? Porque de alguna forma la razón de existir de Vida es hacer una lucha frontal contra estos sembríos, contra este tráfico, contra esta, digamos, fabricación de la droga. Y es todo un desarrollo, es toda una política. ¿Qué política aplicó Soberón sobre este tema? Yo creo que cero. Más por el contrario, empezó indirectamente a defender, ¿no?, la posición de él frente a esta gente, porque al final de cuentas era su medio de vida. ¿De qué vivía Soberón? Vivía pues de lo que obviamente, digamos, le pagaba todo este grupo para su desarrollo profesional. Era una de las personas que estaba muy cercana a ellos. Entonces esa cercanía definitivamente ya le hace perder un poco la direccionalidad real con que debe manejarse una institución del nivel de Vida, ¿no? Vale decir, necesitamos tener gente honorables en esos cargos, pero gente que son proclives, gente que de una u otra manera van a defender posiciones o estrategias que a ellos les conviene. Ahí yo creo que no hay una honestidad transparente, ¿no? Ahora bien, el Movadef desarrolla una estrategia, ¿no es cierto? El CONARE desarrolla otra estrategia. Y por supuesto, yo encuentro absolutamente legítima su posición y su preocupación
en el sentido del esfuerzo que hacen los terroristas del BRAEN en crear un fraccionamiento entre ellos. Pero digamos, más allá de eso, para nosotros está claro que todos son terroristas. Así es. Muy bien. El Movadef desarrolla una estrategia internacional. Ellos intentan legitimizarse a través de la opinión pública internacional. Están usando ONGs vinculadas a los derechos humanos. En la Argentina, por ejemplo, aquí está la carta firmada por Pérez Esquivel, un premio Nobel de la Paz argentino, en la que se atreve a dirigirse al presidente del Perú para pedirle, como una organización de derechos humanos, que tome en cuenta su preocupación ante los hechos que se vienen aconteciendo en la República del Perú, como es el empeoramiento de las condiciones carcelarias de los presos políticos, aplicándoles un régimen de aislamiento, incomunicación y tortura por 20 años consecutivos, así como la pretensión de una ley de negacionismo que viola los derechos de expresión, opinión y pensamiento. Asimismo, dice Pérez Esquivel, entre otros activistas de los derechos humanos argentinos, nos solidarizamos con las peticiones de una amnistía que sirva a cerrar heridas en la nación hermana del Perú. Por tal motivo, solicitamos al gobierno peruano tome las medidas necesarias para enmendar esta situación. Buenos Aires, 17 de octubre del año 12. Este avance en su estrategia necesita una contrapartida desde el Estado peruano. Necesita Obviamente, una posición feroz desde el Estado peruano. Yo creo que, a mi modo de ver, el señor Esquivel comete un gravísimo error. Lo que el señor Esquivel lo que tiene que preocuparse es de ver los problemas de su país. Yo creo que no tiene derecho a decirnos él, ni orientarnos él, ni asesorarnos mucho menos lo que tenemos que hacer en el Perú. En el Perú, los peruanos estamos totalmente capacitados, estamos totalmente ilustrados de lo que es la democracia, de lo que es la libertad, y de la forma como tenemos que defenderlo de este grupo criminal. Y la verdad me cuesta creer que el señor Esquivel conozca o no conozca lo que significa Sendero Luminoso. Eso es como decir que nosotros los peruanos no sabemos lo que significó ETA para España, ¿no? Significó la cosa más horrible. O Al Qaeda. O Al Qaeda, que es mucho más grave todavía. Entonces, yo no puedo pensar que el señor Esquivel, un premio Nobel, pueda ser tan ingenuo de querer abogar por este grupo de criminales. Entonces, o sea, eso es lo lamentable, entonces, ¿no? ¿Por qué ha escrito esa carta? Bueno, simplemente debe ser proclive a este tipo de movimientos, de este tipo de criminales que no hacen otra cosa más que mellar, ¿no?, la integridad física de las personas, que en este caso los más afectados somos los peruanos, no son los argentinos. Argentina con sus problemas y los peruanos con lo nuestro. Y en lo nuestro, yo creo que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos como para buscar que se apliquen las normas como corresponde. Y cuando hemos hablado del tema del negacionismo, señora Cecilia, es que este negacionismo no va en contra de ningún principio constitucional, no transgrede norma legal alguna. Simplemente lo que busca es que no podemos soportar, no podemos seguir nosotros inertes frente al agravio de que somos permanentemente por parte de este grupo que representa a este grupo criminal. ¿Cómo es que ellos pueden decir de que son perseguidos políticos, cuando en el fondo usted y yo y mucha gente sabemos que no son perseguidos políticos? Por último, ¿de qué política hablan? Si al final de cuentas Movadef no es un grupo político. Movadef para mí es un grupo clandestino, no tiene vida jurídica propia, porque no está reconocido como tal, ni siquiera en los registros públicos, como movimiento, como sociedad civil, como nada. Y para Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad competente para calificar qué grupos son, digamos, partidos políticos, tampoco está considerado como tal. Por tanto, ¿qué cosa es Movadef? Nada, es un minúsculo grupo de personas que se soslayan, que son políticos, que son partidos, y van, engañan, y como el caso de Esquivel, se atreve a dar una opinión, a recomendar a nuestro presidente, como que a él le faltara asesoría. Yo creo que el señor presidente de la República del Perú está totalmente asesorado, y yo creo que usted, como periodista de tanta experiencia, tiene su punto de vista, tiene forma de cómo ver las cosas, y tiene un equipo de ministros del señor presidente para que le puedan asesorar
Y no solo eso, sino también un equipo de técnicos legales que también lo acompañan y lo asesoran. No necesitamos que venga un extranjero que profesamente, bajo los términos, quiere querer enseñarnos lo que debemos de hacer. Eso es un tema para mí ofensivo. Y Pero frente a eso... Eso es ofensivo, Claro, por supuesto, eso nos claro, agrede, claro. pero por otro lado nos preocupa a los ciudadanos. Claro. Doctor, Sí. tremendamente que no haya una posición realmente férrea desde el Estado peruano. Hemos visto al embajador de Perú en Argentina hasta el sábado, ¿no es cierto?, en una posición realmente lamentable, porque no solo es el hecho de haber permitido que ingresaran a la embajada para entregarle un memorial, sino lo más grave fueron sus declaraciones, porque sus declaraciones expresan su pensamiento en relación a estas gentes. Es decir, no sanciona, su pensamiento no sanciona la criminalidad de este grupo terrorista y de lo que ese pensamiento político le ha hecho a nuestro país. Entonces, frente a esa inconsistencia, lo hemos visto al señor venir, renunciar y echarle la culpa a los periodistas en una carta realmente lamentable, sin ninguna autocrítica. Pero al margen de eso, el problema es cómo respondemos a esta ofensiva mediática, política, que están desarrollando los terroristas en nuestros países hermanos, en América Latina. Claro, yo creo que la actitud asumida personalmente por el señor presidente de la República respecto a Lynch ya está definido, ¿no? O sea, para mí Lynch es ahorita la historia del pasado. Hay que mirar al futuro y que el nuevo embajador obviamente le va a dar otra fisonomía del Perú en Argentina. Ahora, el otro tema también es que este trabajo de limpiar, de lavar la imagen del Perú, le corresponde también a los señores políticos, a los señores congresistas, porque ellos son nuestros representantes, son las personas indicadas como para que salgan al frente y vayan a tomar decisiones y precisiones para que el Ejecutivo a su vez haga lo suyo. De acuerdo a lo que le he escuchado declarar al señor presidente del Consejo de Ministros, ya se han tomado acciones concretas sobre ese tema para que se divulgue, para que se desarrolle, ¿no? Y se demuestre en el mundo entero lo que significa Sendero para el Estado peruano, ¿no? O sea, no, para que no vengan a sorprender y vayan y busquen sus incautos para que vayan y les crean y vengan a manchar la imagen del Perú. Pero usted hablaba de la ley del negacionismo y de la necesidad de que el Parlamento por lo menos la debata, Así es. por lo menos la discuta. Así es. Pero ¿qué pasa con la ley de la apología hacia el terrorismo? Bueno, o fíjese, apología del terrorismo. Un caso, por ejemplo, que nos trajo mucha decepción en la Procuraduría que despacho es el juicio que se llevó a cabo contra Olaechea Caguas. No sé si usted se acuerda. Sí, lo recuerdo. Bueno, este caso fue un caso muy similar a la actividad que desarrolla Momadef. No hay que olvidarnos que Olaechea Caguas fue el embajador de Sendero en Europa. Sí, en Inglaterra. Y se agenciaba de mucho dinero y al final de cuentas vino al Perú, hizo una serie de precisiones apologistas, razón por lo que se le abrió proceso y fue traído al Perú vía extradición y fue juzgado acá por apología, no obstante que hace una serie de precisiones beneficiosas para ese grupo criminal de Sendero. El Poder Judicial muy curiosamente lo absolvió y se fue feliz de la vida gracias a muchos magistrados que no le tomaron la debida nota a esa figura legal. Después hemos tenido el tema de apología, la presentación del libro Puño y Letra. Igual desestimó el Poder Judicial ante Guzmán, que se hizo en Hotel La Riviera, que fue público con la prensa nacional e internacional, con las condicionantes específicos de lo que es apología. Tampoco le dio trámite al Poder Judicial, por enumerar, ¿no?, temas concretos. Entonces, lo que sí vemos que más o menos se han desarrollado unos 90 expedientes sobre tema de apología y no ha sido receptivo para su tipificación y para la acusación
ni parte de la Fiscalía ni por parte del Poder Judicial, aun cuando en muchos la Fiscalía denunció, pero lo más grave es que el Poder Judicial desestimó la denuncia y declaró improcedente apertura de instrucción contra esta gente. Entonces, ante un Poder Judicial inerte, ante un Poder Judicial indiferente, si bien continuamos nosotros utilizando la figura legal de apología, pero sabemos que en el fondo no va a prosperar. Entonces, ante esa deficiencia, yo he formulado una demanda de acción de amparo en el caso de puño y letra, para luego culminar la causa en el Tribunal Constitucional. Yo sé que en el Tribunal Constitucional vamos a ganar ese proceso, porque justamente las condicionantes que exige la sentencia número 10 del año 2002 respecto al caso de apología, dice expresamente el Tribunal Constitucional cuáles son las condicionantes para que sea considerada apología. Y en este caso se cumple con esas condicionantes. Por tanto, vamos a ganar. Tengo la seguridad que en el Tribunal Constitucional vamos a ganar ese caso, pero ¿cuándo lo vamos a ganar? De acá a 3 años, de repente, o de acá a 4 años. Y entre tanto, ¿con qué herramientas cuenta el Estado? Por eso es que el doctor Juan Jiménez, en su condición de, inicialmente como ministro de Justicia, luego como premier, digamos, planteó la propuesta del negacionismo. El negacionismo tiene más o menos un trámite con cierta similitud que apología, aun cuando no son iguales las normas, porque esencialmente el negacionismo apunta que esta gente no sorprendan, no distorsionen la verdadera historia del Perú frente al ataque que tuvimos con Sendero. No podemos negar eso. O sea, negar eso significa dañar, ¿no? Dañar la moral, dañar el agravio del que han sufrido tantos peruanos al perder familias, esposos, hijos o esposas, y siguen sufriendo. Pero por supuesto que siguen sufriendo. Lo que claro, pasa en el Braem no es un hecho aislado. ¿Se da cuenta? Entonces, y que ellos tengan la frescura de seguir diciendo que son perseguidos políticos, que vengan a decir de que ellos nunca han cometido delito, y vengan a decir que ellos son activistas sociales, o que actuaron en bien del Perú. Bueno, eso es refrega la cara a una herida. Hijos del pueblo, y eso no, claro, y eso no podemos permitir, y el negacionismo apunta a eso. Y toda acción que vaya a prosperar por negacionismo tiene que tener la condicionante del artículo 2 de la ley 25475, vale decir, tiene que tener una incidencia en relación al tema del terrorismo. No es que cualquier opinión vamos a perseguir por el tema del negacionismo. Pero en todo caso, como antes bien decía, y perdónenme que lo reitere, necesitamos un Congreso ejecutivo, un Congreso vigilante, un Congreso mucho más proactivo, que se discuta, ¿no? Que se discuta, que digan las razones, los fundamentos, por qué no quieren aprobar esa norma, ¿no? Que por lo menos se debate. Imagínense, desde el 28 de agosto, en que fue presentado ese paquete de normas a la fecha, han pasado varios meses. Y sin embargo estamos huérfanos de esta herramienta legal que bien podemos estar usando en el caso de Argentina, por supuesto, ¿no es cierto? Y no solo Argentina, porque han estado en Chile, en Argentina y en México. ¿Se da cuenta? O sea, hay varios hechos que fácilmente, si hubiera estado aprobado esta norma, estaríamos trabajándolo con ella, pero estamos esperando con mucha paciencia, creo, la decisión del Congreso de la República, ¿no? Gracias, doctor Galito. A usted muchas gracias por la invitación. Esta charla extensa pero importante. Tenemos que tomar conciencia los peruanos de cuál es el gran flagelo que nos acechan. Por eso, señora Cecilia, yo la verdad tengo muchas esperanzas de periodistas como usted que tienen esta actitud tan patriótica de poder defender a tantos peruanos que no tienen la oportunidad de poder hablar o poder reclamar y por sus derechos propios. Yo creo que hay que crear una gran corriente de opinión para hacer entender que el problema del terrorismo no es solamente un problema del Ejecutivo. Este es un problema de todos los peruanos. Todos y cada uno de nosotros. Todos abrazados debemos luchar, así como lucharon los españoles. Como los españoles, digamos, se unieron todas las autoridades, llámese Poder Judicial, la Policía, la Fiscalía, los políticos, toda la comunidad social, para cerrarle filas a ETA. Al terrorismo. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no podemos ser acá? O sea, el tema es que no hay que corrernos a la responsabilidad. No hay que tener miedo a los terroristas.
Y yo creo que necesitamos magistrados valientes, ¿no? Fiscales fuertes, que pongan, hagamos un alto a esto, porque nuestra patria grande, que es el Perú, tenemos que defenderla, porque nos ha costado y nos cuesta mucho mantener una democracia pacífica y liberal como que la tenemos ahorita. Y por eso hay que lucharla, por eso hay que tratar de buscar que todos se sumen a este esfuerzo que queremos llegar, ¿no? Gracias, doctor. A Gracias usted, por venir. muchas Gracias gracias. por sus palabras. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.